Buenos días, amigas y amigos. Siloé es el enviado, Jesucristo enviado por el Padre. Los testimonios que ofrece son las obras que su Padre le encarga. El Padre que ofrece testimonio de Jesucristo, las escrituras que hablan de él y Juan el Bautista. Jesucristo termina con su apologética hablando de Moisés. Recibamos al enviado en nuestro corazón, Señor. Tú que lo puedes todo, aumenta mi confianza para que pueda creer con una fe más desinteresada. Ayúdame a olvidarme de mí mismo y a lanzarme a encontrar tu voluntad. Iniciemos pues. 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Como Jesucristo había anunciado cosas grandes de sí mismo y no las había demostrado, para probar lo que había dicho, sigue hablando con el fin de excitar la oposición de los judíos, diciendo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién no se admirará cuando oiga que Jesucristo dice esto? Porque en muchas ocasiones aparece como dando testimonio de sí mismo, y si todo esto no es verdad, ¿qué esperanza puede quedarnos de poder alcanzar la salvación? ¿En dónde encontraremos la verdad? Cuando la misma verdad dice: mi testimonio no es verdadero. Mas dijo esto: no es verdadero, no en cuanto a su dignidad, sino en cuanto a lo que sospechaban aquellos a quienes se dirigía. Podían los judíos contestarle: por lo tanto, por eso no te creemos, porque ninguno te da testimonio de sí es digno de ser creído. Además, después de esta oposición les da otras contestaciones muy claras y muy terminantes, citando tres testigos del que había dicho: las obras que había realizado, el testimonio del Padre y la predicación de San Juan. Poniendo en primer término al menor, esto es, el testimonio de San Juan, por eso dice: hay otro que da testimonio de mí, etc. Vale la pena detenerse en comprender lo que sigue, pues en ello está toda la apologética del Evangelio, o sea, los testimonios que invocó el mismo Jesucristo para probar la verdad de su misión. El otro es el Padre. 32. Pero otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Él sabía que el testimonio que daba de sí mismo era verdadero, pero a causa de aquella gente ignorante e incrédula, él, que era el sol, buscaba antorchas auxiliares, porque como aquellos no veían bien, no podían resistir la fuerza de los rayos del sol. Por lo tanto, se destinó a San Juan para que diese testimonio de la verdad. Los mártires no son testigos de Jesucristo, para que den testimonio de la verdad. Pero si consideramos esto bien, cuando los mártires dan testimonio de él mismo es quien da testimonio de sí mismo, porque él habita en los mártires para que den testimonio de la verdad. Como Jesucristo era Dios y hombre, manifestó que tenía propiedades de las dos naturalezas. Hablan en alguna ocasión acerca de que había tomado la naturaleza humana, y en otras dando a conocer la majestad de su divinidad. Por lo tanto, cuando dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, etc. Esto debe entenderse respecto de la humanidad, y este es el sentido. Si yo, hombre, doy testimonio de mí, estoy prescindiendo de mi Dios, mi testimonio no es verdadero. Por esto sigue otro es el que da testimonio de mí, porque el Padre es quien da testimonio de Jesucristo, puesto que su bautismo se oyó la voz del Padre, como también en el monte cuando Jesucristo se transfiguró. Pero sí sé que es verdadero el testimonio de él, porque Dios es la verdad, y el testimonio de la verdad puede menos de ser verdadero. 33. Vosotros enviasteis
legados a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero según antes se entiende, pueden decirle si no es verdadero tu testimonio. Como dices, he conocido que es verdadero el testimonio de Juan. Por tanto, para contestar las sospechas de estos, él les responde diciendo, vosotros enviáis a Juan, etc. Como si dijera, no hubierais enviado donde Juan si no hubieseis querido que era digno de fe. Y lo que es más, no les enviaron a preguntar acerca de Cristo, sino acerca de él mismo. Porque los enviados no dijeron, ¿qué dices de Jesucristo? Sino, tú, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Por tanto, tenían formado un alto concepto de aquel hombre. Este fue enviado como último profeta del Antiguo Testamento para dar testimonio del Mesías de Israel. (34) Pero no es que de un hombre reciba yo testimonio, sino que digo esto para vuestra salvación. Mas aquel dio testimonio no de sí, sino de la verdad, y por ser amigo de la verdad dio testimonio de la verdad. Esto es de Cristo, y no rechazó el Señor el testimonio de Juan, que ciertamente fue necesario, sino que manifestó que no debían los hombres dirigirse a San Juan, sin darse cuenta que Jesucristo era el único de quien necesitaban. Por esto añade, mas yo no tomo testimonio de hombre, porque no lo necesito. Mas Juan, aun cuando dio testimonio, no lo dio para aumentar la gloria de Jesucristo, sino para mover a los hombres a conocerle mejor. El testimonio del Bautista ante los emisarios procedentes de Jerusalén, 1 del 19 al 28, se cita solamente para descartarlo como mero testimonio humano. Vosotros estuvisteis dispuestos durante algún tiempo a alegraros con su luz. Probablemente se refiere a la popularidad de Juan Bautista entre el pueblo. Confrontar Flavio Josefo. El versículo 35 parece presuponer la muerte del Bautista, aunque el evangelista no la menciona explícitamente. Con ser Juan privilegiado, tan privilegiado, el Señor quiere mostrarnos aquí el precursor. No era sino un momentáneo reflejo de la luz. Vemos aquí, una vez más, que no hemos de un modo permanente nuestra admiración en nombre alguno, ni someter el testimonio de Dios al de los hombres, sino a la inversa, por donde se ve que es pobre argumento para Jesús el citar a muchos hombres célebres que hayan creído en él. Porque si eso nos moviera, querría decir que atenderíamos más a la autoridad de aquellos hombres que a los testimonios ofrecidos por el mismo Jesús. 35. Él era antorcha que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis regocijaros un momento a su luz. También el testimonio de Juan era el testimonio de Dios, que hablando por medio de él dijo lo que dijo, y para que no digan de dónde consta que Juan aprendió de Dios lo que aprendió, diciendo eso aclaró la duda a aquellos. Más digo esto para que os salvéis, como se dijera, yo en realidad soy Dios que existo por mí mismo y no necesitaba de esta especie de testimonio humano. Pero como vosotros creéis más bien a Juan y le creéis más digno de fe que a todos los demás, y como no me creéis ni aun cuando hago milagros, por esto os recuerdo su testimonio, y para que no digan ¿qué hay con que aquel lo haya dicho si nosotros no lo hemos recibido? Les manifiesta que efectivamente no habían aceptado lo que había dicho San Juan. Por esto sigue, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis por breve tiempo alegraros con su luz. Respecto a esto que dijo, por breve tiempo, dio a conocer la facilidad con que habían creído y la prontitud con que habían olvidado lo que habían oído, lo cual, si no hubiese sucedido, hubiesen sido llevados hasta Jesús como de la mano, llamándole antorcha, dar a conocer que no tenía luz propia, sino que la recibía
De la gracia del Espíritu Santo, porque Juan era antorcha iluminado por Jesucristo, que era la verdadera luz. Juan ardía en la fe y en el amor y brillaba por la palabra y por la obra y había sido enviado antes para confundir a los enemigos de Jesucristo, según aquellas palabras del Salmo 131, 17 al 18. He preparado la antorcha para mi Cristo y llenaré de confusión a todos sus enemigos. Os cito a San Juan no porque necesite de su testimonio, sino para que os salvéis. Porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, y esto es lo que dice a continuación. Pero yo tengo un testimonio mayor, pero yo tengo mayor testimonio que Juan, y este es el que procede de las obras. Por eso sigue más las obras que me dio el Padre para que yo las ejecute. Ellas mismas son las que dan testimonio de mí, como da vista a los ciegos, oídos a los sordos, palabras a los mudos, arroja a los demonios y resucita a los muertos. Todas estas obras dan testimonio de Jesucristo. El Dios unigénito no solo da testimonio del hombre, sino que enseña también por el testimonio del poder, que es el Hijo de Dios, porque las obras que practica atestiguan que ha sido enviado por el Padre, y así la obediencia del Hijo y la autoridad del Padre se conocen perfectamente en el que ha sido enviado, pero como las obras no son de suficiente testimonio para los incrédulos, prosigue. Y el Padre que me envió dio testimonio de mí, registrar los evangelios y examinar todas las obras. No hay otro testimonio del Padre respecto del Hijo en los sagrados libros, sino aquel en que manifiesta que este es su Hijo. ¿Por qué se trata ahora de mentir diciendo que solo hay adopción de nombre para decir que Dios miente y que ha inventado nombres vanos? La mención debe entenderse como su encarnación. Finalmente manifiesta que Dios no tiene cuerpo porque no puede ser visto con los ojos de la carne. Por esto sigue, y vosotros nunca habéis oído su voz ni habéis visto su imagen. 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo y que precisamente yo realizo dan testimonio de mí, que es el Padre quien me ha enviado. Mas los judíos podían decir: nosotros únicamente acostumbramos a oír su voz en el monte Sinaí y lo hemos visto en la forma de fuego. Por tanto, si Dios diera testimonio de ti, nosotros hubiéramos conocido su voz, pero contra esto dice: yo tengo testimonio del Padre, aunque vosotros no lo comprendáis, porque vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su imagen. ¿Cómo, pues? Moisés pregunta si aconteció alguna vez que un pueblo oyera la voz de Dios que hablara en medio del fuego, como tú le has visto y has oído. ¿Y cómo dice que Isaías y otros muchos le vieron? ¿Qué es pues lo que ahora dice de Cristo? Los conduce a una doctrina filosófica enseñándoles poco a poco que no hay en Dios ni voz ni figura, sino que es muy superior a tales formas y al lenguaje material. Así, cuando dice: no habéis oído su voz, no expresa que Dios tenga una voz que sin embargo no puede oírse. Y lo mismo al decir: ni habéis visto su figura, no indica que Dios tenga forma sensible y visible, sino al contrario, que nada de esto hay en Dios. No puede Dios ser conocido por los oídos carnales, sino por espiritual inteligencia mediante la gracia del Espíritu Santo. No oían pues la voz espiritual porque no querían amarle y obedecer sus preceptos, ni ver su figura porque ésta no puede ser contemplada con los ojos carnales, sino con la fe y el amor. Tampoco les era posible asegurar que hubiesen recibido y guardado sus preceptos. De aquí es que añade: y no tenéis estable en vosotros su palabra. Esto es, los preceptos de Dios. Aunque Dios los ha constituido, sin embargo, no están entre nosotros. Si es así que las Escrituras enseñan en todas partes que creáis en mí
y en vosotros no creéis. Es cosa clara que su palabra se ha apartado de vosotros, y por esto añade, porque al que envió a este no creéis, no tienen en sí constantemente al verbo que era en el principio. Los que oyendo la palabra de Dios enseñan el tenerla siempre presente y ajustar a ella sus obras. Había dicho que él tenía el testimonio de Juan, el de sus obras y el del Padre, y ahora añade que también la ley que fue dada por Moisés da testimonio de él, diciendo: examinad las escrituras en las cuales creéis tener vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí, como diciendo: vosotros que creéis tener la vida eterna en las escrituras y me rechazáis como contrario a Moisés, podéis comprender que yo soy Dios por las palabras del mismo Moisés. Si examináis cuidadosamente las mismas escrituras, toda la escritura da testimonio de Jesucristo, ya por medio de figuras, ya por medio de profetas, ya por medio de los ángeles, pero todos los judíos no creyeron que todo esto se refería a Jesucristo y por lo tanto no pueden alcanzar la vida eterna. Por esto sí, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como diciendo, las escrituras dan testimonio y sin embargo no queréis venir a mí. A pesar de tanto testimonio, esto es, no queréis creer en mí, buscar en mí la eterna salvación. Jesús apela a sus obras como un testimonio mayor que el de Juan Bautista en alusión directa a la curación del paralítico, la conexión explícita entre una obra de Jesús y su procedencia de Dios. Le establece el ciego de nacimiento, 9:33. Las obras de Jesús aparecen de nuevo como testimonio en 10:25, 14 del 10 al 11. En la tradición sinóptica, las obras de Jesús se consideran una evidencia que Él es en realidad aquel que esperaban, según se deduce de la respuesta de Jesús a la pregunta que los discípulos de Juan Bautista dirigen por encargo de su maestro encarcelado, Mateo 11:5. Y aquí el gran testimonio del Hijo, su propio Padre lo envió y que lo acreditó de mil maneras. Vemos así como el Evangelio se defiende a sí mismo, pues en él hallamos las credenciales que el Padre nos ofrece sobre Jesús, con palabras que tienen virtud sobrenatural para dar fe a toda alma que no la escuche con doblez. Este pasaje condena todo esfuerzo teosófico. San Juan nos dice que nadie vio nunca a Dios y que fue el Hijo quien lo dio a conocer, de modo que en vano buscaría el hombre el trato con Dios si él no hubiese tomado la iniciativa de darse a conocer mediante la palabra revelada de sus profetas y de su propio Hijo. (37) El Padre que me envió dio testimonio de mí, y vosotros ni habéis oído jamás su voz ni visto su semblante. También puede continuarse hablando de este modo. Pero ahora podrían decir aquellos: si no hemos oído su voz, ¿cómo podríamos saber que Dios da testimonio de ti? Y por eso dice: examinar las escrituras, manifestando que Dios ha dado testimonio de él por medio de las escrituras. También en el Jordán y en el monte dio testimonio de él, mas no oyeron la voz que resonó en el monte, y aunque oyeron la que resonó en el Jordán, no le prestaron atención. Por esto los remite a las escrituras, manifestando que el testimonio del Padre está en ellas, mas no los remitía a la simple lectura de las escrituras, sino que les encargaba el examen detenido, por lo que las escrituras se encontraba respecto de él estaba velado por encima y no se expresaba en la superficie, sino estaba escondido
en lo profundo a manera de un tesoro. 38. Ni tampoco tenéis su palabra morando en vosotros, puesto que no creéis a quien Él envió. Su palabra no ha tenido acogida en vosotros. El auténtico testigo en favor de Jesús es el Padre. El rechazo del enviado de Dios es la causa de la condenación. La secuencia de negaciones sugiere que los interlocutores de Jesús son incapaces de recibir su testimonio, puesto que no han oído su voz, ni lo han visto, ni han acogido su palabra. 39. Escudriñad las Escrituras, ya que penséis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Estudiáis apasionadamente las Escrituras, faltando el acceso al conocimiento de Dios, que solamente puede proveer Jesús, incluso la encomiable tarea de investigar las Escrituras para hallar en ellas la vida, se torna estéril. Investigar refleja el hebreo darás, utilizado para el estudio de las Escrituras. Así pues, los versículos 39 y 40 retornan el discurso al tema de la vida con que éste se había iniciado. A la vez, anticipan la sombría perspectiva experimentada por la comunidad judánica. Los líderes del judaísmo no se convertirán a Jesús. Con esto recomienda el Señor mismo, como otro testimonio de la lectura de los libros del Antiguo Testamento. Quienes los rechazan no conocen las luces que nos dieron los profetas sobre Cristo. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, y en el Nuevo se manifiesta el Antiguo. San Agustín. Los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios y parte orgánica de su revelación. Pío XI. 40. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida, y no dicen las cuales tenéis la vida eterna, sino en las que creéis tenerla, manifestando que nos acaban el grande y noble fruto de las Escrituras, creyendo que podrían salvarse únicamente con leerlas sin fe, por lo que añade, y no queréis venir a mí, porque no querían creer en él. El salmista manifiesta por qué usa la palabra venir, en lugar de creer, cuando dice, aproximaos a él y seréis iluminados. Salmo 33, 6. Añade también para que tengáis vida, porque si el alma que peca muere, aquellos tenían muerte el alma y la inteligencia, por lo tanto les ofrecía la vida del alma o de la eterna felicidad. 41. Gloria de los hombres no recibo, como el Señor había hecho mención antes del testimonio de San Juan, del de Dios y de las obras de sus siervos para traerlos más así. Era probable que muchos creyesen que decía esto porque deseaba la gloria de los hombres, y con este fin dice en contra de esto: no recibo la gloria de los hombres, esto es, no necesito, porque mi naturaleza no es de tal manera que necesita la gloria que procede de los hombres. Y si el sol no recibe aumento de luz de la luz de otra antorcha, por mucha más razón no necesito de la gloria humana. Honores que pueden dar los hombres. Una vez más el tema se desplaza de forma abrupta a una cuestión que aparecerá en las controversias posteriores: la acusación de buscar honores mundanos. El aplauso de la audiencia, etc., era frecuente en la antigüedad para denunciar a los sofistas y a los falsos maestros. Dios afirma que el cínico ideal es alguien que con pureza y sin engaño habla con la libertad propia del filósofo y no procura alcanzar la gloria ni obtener ventajas personales a costa de la verdad. Orígenes 32:11.
La oposición entre buscar la gloria de este mundo y dar testimonio de la verdad proviene del ámbito forense, ya que el retórico era capaz de convencer a su audiencia de la veracidad de una premisa falsa y el contraste entre los que procuran su propia gloria. Y Jesús, unido a la acusación de que los oponentes de Jesús no son fieles a los preceptos, Moisés reaparecerá en 7:18, no recibo esto, es como en el versículo 34, no os digo esto porque tenga nada que ganar con vuestra adhesión, sino que es desenmascararlo porque conozco bien vuestra hipocresía. 42, sino que os conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios, ni recibo gloria alguna de los hombres, esto es, no busco la alabanza humana, porque no he venido a recibir honra material de los hombres, sino a dar honra espiritual a los hombres. Por tanto, no digo esto para buscar mi propia gloria, sino que me compadezco de vosotros, que vivís en el error y deseo traeros al camino de la verdad. Por esto dice, mas yo he conocido que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Se detengan las consecuencias de los falsos conceptos de gloria. No aman a Dios puesto que no reciben al enviado de Dios. En su lugar preferirán aceptar a cualquier charlatán. Juan 12:43 reitera la afirmación de que el deseo de glorias mundanas ha impedido que muchos simpatizantes de Jesús se conviertan en creyentes. Juan ha utilizado un episodio tradicional, el rechazo de Jesús, porque se conoce su procedencia. Por ejemplo, Lucas 4:22, Marcos 6:3. Para dejar constancia de que la multitud está convencida de que Jesús no puede provenir del cielo. En 7, del 27 al 28, esta es la versión que se dirige contra los cristianos juánicos. Su padre y su madre, no consta que Juan conociera ninguna de las tradiciones sobre la concepción de Jesús o sobre su nacimiento en Belén, aunque así fuera, tampoco resultaría relevante en este caso, puesto que su objetivo es dar testimonio de que Jesús procede del cielo. No tenéis vosotros el amor de Dios, es decir, que, como observa San Ireneo, el amor acerca a Dios más que la pretendida sabiduría y experiencia, las cuales son compatibles, como aquí vemos, con la blasfemia y la enemistad con Dios. 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ese lo recibiréis, como diciendo. Y por eso he dicho esto, para que convenceros de que no me perseguís porque amáis a Dios, porque Él da testimonio de mí, por medio de las obras y por medio del Espíritu Santo. Sucedería pues que así como me despreciáis creyendo que soy enemigo de Dios, ahora bendigáis a mí si más así. Amáis a Dios, pero no le amáis, y les dio conocer que esto era verdad no solo por lo que había pasado, sino por lo que habría de suceder, diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Si otro viniera en su nombre, le recibiréis. Y dice que ha venido en nombre del Padre para deshacer toda ocasión de impiedad. La historia rebosa de comprobaciones de esta dolorosa realidad. Los falsos profetas se anuncian a sí mismos y son admirados sin más credenciales que su propia suficiencia. Los discípulos de Jesús que hablan en nombre de Él son escuchados por pocos, como pocos fueron los que escucharon a Jesús, el enviado del Padre. Suele verse aquí una profecía de la aceptación que tendrá el anticristo como falso Mesías. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer si admitís la alabanza los unos de los otros?
y la gloria que viene del único Dios no la buscáis. De este modo, pues, pone de relieve la falta de religiosidad de aquellos, como diciendo, me perseguís. Porque amáis a Dios, mucho más conviene que lo hagáis con el anticristo. Porque Él no dirá que ha sido enviado por el Padre ni que ha venido para hacer la voluntad de Él, sino que, por el contrario, usurpando lo que no le pertenece, dirá que es Dios y que está sobre todas las cosas, por lo que se da a conocer que perseguían a Jesucristo por envidia y por su aversión a Dios. Además expone la causa de su infidelidad diciéndoles, ¿cómo podéis creer vosotros, siendo así que aceptáis mutuamente la gloria y no buscáis la gloria que solo viene de Dios? Aquí les manifiesta repetidamente que no tendrían hacia las cosas de Dios, sino que querían defender sus propias pasiones. Es impresionante la severidad con que Jesús niega aquí la fe de los que buscan la gloria humana. No penséis que soy yo quien os va a acusar delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. No puede precaverse este vicio de otro modo que entrando dentro de nosotros mismos y considerando que no somos más que polvo, y que si comprendemos que en nosotros hay algo bueno, no creamos que procede de nosotros mismos, sino que debemos atribuirlo a Dios, y se nos enseña también que debemos portarnos siempre como deseamos ser tenidos por los demás. Finalmente podrían responder, luego nos acusarás delante del Padre, y por lo tanto, proviniendo esta pregunta añade, no penséis que yo os he de acusar, etc. Esto es porque no he venido a condenar, sino a salvar. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis, así como en la Escritura había dicho antes, en la que vosotros suponéis la vida eterna. Así dice Moisés, en quien esperáis, encerrándoles en sus propios argumentos. Probablemente Juan haya creado una nueva cita de las Escrituras. Quizás haya combinado Isaías 54:13 y Jeremías 31:34 para fundamentar la afirmación que Dios es responsable de la fe de los que creen en Jesús. 45. No penséis que soy yo quien os va a acusar delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza, no puede precaverse. Este vicio de otro modo que entrando dentro de nosotros mismos y considerando que no somos más que polvo, y que si comprendemos que a nosotros hay algo bueno, no creamos que procede de nosotros mismos, sino que debemos atribuirlo a Dios. Se nos enseña también que debemos portarnos siempre como deseamos ser tenidos por los demás. Finalmente, podrían responder, luego nos acusarás delante de tu Padre. Y previniendo esta pregunta añade, no penses que yo sea de acusar, etc. Esto es porque no he venido a condenar, sino a salvar. Otro hay que los acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Así como la Escritura había dicho antes, en la que vosotros suponéis la vida eterna. Así dice Moisés, en quien esperáis, encerrándoles en sus propios argumentos. Probablemente Juan haya creado una nueva cita de las Escrituras, quizás combinando Isaías 54:13 y Jeremías 31:34 para fundamentar la afirmación que Dios es responsable de la fe de los que creen en Jesús. 46. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí también, pues de mí escribió él. Pero dirán, ¿y cómo nos acusará aquel que de comparable hay entre tú y Moisés, siendo así que no guardáis el sábado? Y por eso añade, porque si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí,
Pues él escribió de mí. Esto tiene su fundamento en las anteriores pruebas y estando demostrado por mis obras, por el testimonio de Juan y por el de mi Padre, que he venido de Dios. Comprendéis que Moisés os acusará, porque si viene alguno haciendo milagros, encaminándose a Dios, prediciendo con verdad lo que sucede. Te hablan. Comenzaron a obedecerle, y Jesucristo hizo todo esto, y sin embargo no le creyeron. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. No existe conocimiento de Dios aparte de Jesús. Por ejemplo, 1:18, 3:3, 5:37. Nadie puede ser instruido por Dios sin escuchar y creer la palabra de Jesús. De mí escribió él. En cuanto al Salvador del género humano, nada existe sobre él tan fecundo y tan expresivo como los textos que encontramos en toda la Biblia. Y San Jerónimo tuvo razón en afirmar que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Esta notable cita se encuentra repetida en Benedicto XV en la encíclica Spiritus Paraclitus, y también por Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu. No podemos pues mirarla como una simple referencia literaria, sino que hemos de meditar toda su gravedad. ¿Acaso pretendería alguien salvarse sin conocer al Salvador? ¿Cómo creéis a mis palabras? Argumento igual al del versículo 44, y que se aplica con mayor razón aún a los que ignoran voluntariamente las palabras de Cristo. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Como diciendo, él además escribió y dejó sus libros entre vosotros, para que si os olvidaseis, podíais recordarlo fácilmente. Y si no habéis creído en lo que está escrito, ¿cómo creeréis en mis palabras que no están escritas? De aquí se deduce que los que leen los preceptos que prohíben el robar y otras acciones malas y dejan de cumplirlos, no pueden cumplir tampoco los mandamientos del Evangelio, que son más perfectos y sublimes. En realidad, si se fijaran en lo que se les decía, les hubieran rogado que dijera que era lo que Moisés había escrito acerca de él, pero se callaron. De tal condición es la maldad, que por más que vea u oiga, continúa guardando siempre su veneno. El pasaje concluye afirmando una vez más que el creyente tiene vida eterna. Bueno, hermanos y hermanas, hemos terminado de escuchar a Jesús, que es Siloé, el enviado por el Padre, y los testimonios que ofrece son las obras que su Padre le encarga, el mismo Padre que ofrece el testimonio de Jesucristo, las Escrituras que hablan de él y Juan el Bautista. Jesucristo termina con su apologética hablando de Moisés, y esperamos que esta plática les sirva de provecho en tanto reciban un saludo. Nos vemos en el próximo video, con el favor de Dios.